Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta Presenta. En esta ocasión pues me encuentro con Roberto Vargas. ¿Cómo estás? Hola Arturo, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti porque nos vas a platicar un poquito acerca de este libro, Dos en el área, porque es un poco la biografía de José Luis Lamadrid. Ahorita también, ¿quién fue José Luis Lamadrid? Pues, José Luis Lamadrid fue un jugador de fútbol que comenzó su carrera en el Club España, que ya no juega en la Liga Mexicana, pero uno de los clubes importantes de las primeras décadas del fútbol en México. Él fue jugador del España, del Toluca, del Necaxa, fue su mejor etapa. Fue seleccionado mexicano, anotó el primer gol de una selección mexicana en un mundial celebrado en Europa, en el Mundial de Suiza 54, cuando le anota a Francia, que ese partido lo pierde México 3-2, pero él anotó el primer gol de una selección mexicana en Europa. Después se dedicó en la década de los 50, él pudo haber sido el primer jugador mexicano en jugar en el Barcelona. Lo invitaron, pero la enfermedad de su papá y también la promesa de terminar su carrera como ingeniero civil hacen que se quede en México y ya después no pudo viajar. Estamos hablando entonces como de la década de los 50, más bien la década de los 50. Sí, en la década de los 50 es cuando él tiene una trayectoria destacada en el fútbol y después termina su carrera como ingeniero civil. Se dedica a la ingeniería muchos años, tiene una constructora, le fue muy bien económicamente como ingeniero civil, pero siempre tuvo el gusanito del fútbol. Él nunca dirigió a nivel profesional, pero fue el entrenador de la selección del Centro Asturiano. Y ahí cuando conoce a José Ramón Fernández a principios de los 70 y lo invita a ser parte de las transmisiones. Bueno, primero empezó a hacer algunas participaciones en prensa escrita, en algunas revistas, en algunos periódicos, y después ya llega a la televisión en Canal 13. Ya, pero aquí empieza también el fútbol mexicano como tal y empiezan los mundiales, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo, fue en el 50, en el 30. México participó en el primer mundial desde 1930. Luego ya fue en el 34, no jugó. 38 se interrumpen los mundiales por la guerra. Luego Brasil 50 y él participa en el mundial de Suiza 54. Él siempre tuvo la inquietud, siempre tuvo el fútbol, fue parte de su vida y se pudo dedicar después de su retiro, primero con algunas participaciones en revistas y después llega a los medios de comunicación. Lo invitan José Ramón Fernández a Canal 13, que luego se convirtió en Imevisión y luego fue vendido y es lo que ahora es TV Azteca. Que mucha gente lo confunde, pero son entidades diferentes, porque la otra era televisión pública. Exacto. Y él en 1987 decide hacer un programa que se llama Dos en el área, en el radio. Que es así como se llama el libro. El libro. El fútbol era distinto anteriormente, no era como hoy lo conocemos, no tenía esta mercadotecnia, el glamour, y el jugador no ganaba lo que hoy ganan las personalidades. No, eran situaciones completamente diferentes y eso lo cuenta un poco el ingeniero en el libro, ¿no? El libro está contado en primera persona, son muchas horas de entrevista con el ingeniero en su casa, que fue una delicia hacerlas porque no sacaba periódicos, no se enseñaba banderines, no se enseñaba fotos, esa parte es muy rica y ahí menciona personajes, sale hasta Chespirito, ¿no? Que jugaba con él. Ahorita estamos aquí estamos atrás, se ve la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma Norte. Que ahorita voy para allá. Y en este lugar, el ingeniero venía a jugar cuando salía con sus compañeros del Colegio Franco Español. Entre ellos estaba Antonio La Tota Carvajal, estaba Raúl Cárdenas y José Antonio Roca, que también todos fueron entrenadores de la selección. Roca y Cárdenas, La Tota pues con sus 5 mundiales, que acaba de morir hace unas semanas, y ellos jugaban acá atrás, en los llanos de la Roma, pero se juntaban aquí en la Plaza Río de Janeiro con los compañeros de colegio para jugar. Y caminaban toda esta zona. Ahí cuenta cómo se iban a caminar, a jugar en los llanos de la Roma, de la Condesa, y hasta Parque Delta, donde estaba
el parque de béisbol y ahora es un centro comercial. Sí, y por eso lo quisimos hacer aquí también, en la colonia Roma, para que pues para un poquito ambientar esa época, ¿no? Pero ahorita nos vamos a ir hacia allá, hacia esta Plaza Río de Janeiro, y nos estarás contando más cosas. Sí, ¿no? Sí, adelante. Y de ti también. Perfecto. Ahorita regresamos. Bien, ahora sí ya estamos aquí en la fuente. Esperemos que no se oiga mucho. Pero ¿en qué estábamos, Roberto, cuando estábamos por allá? Estamos platicando un poquito acerca del libro. Del libro, pero de José Luis Lamadrid. Ahorita seguimos platicando. Cuéntanos ahora un poquito de ti. Tú eres periodista, pero también Yo soy periodista por vocación, politólogo de formación. Yo estudié ciencia política en el ITAM, pero nunca ejercí la ciencia política. Me interesaba, sí participaba en política, pero me interesaba más ser analista. Aunque sí estuve en las elecciones federales de 1997, fui candidato a diputado local por un partido. Por alguno de ellos, no vamos a decir por cuál, pero pues creo que el color de mi camisa me delata. Ya. Ajá. Fui candidato a diputado, no llegué. Pero también por esos años entré a trabajar al periódico Reforma, después de ser parte del taller de redacción periodística en 1996. Me invitaron a trabajar en Reforma y ahí empezó mi carrera en los medios. Trabajé 5 años para Reforma, he trabajado 15 años, poco más, para Televisa, en diferentes áreas, en Editorial Televisa, donde fui parte del equipo fundador de la revista Soccermanía, una revista de fútbol muy exitosa y muy buena. Ahí también en algún momento me hice cargo de la edición de la revista del América, de la revista de Chivas y de los proyectos de fútbol de Editorial Televisa. Y después me fui a Televisa Deportes, donde fui jefe de información de la página web. Estuve 5 años ahí. También soy parte del equipo fundador del diario AS en México. El diario AS, que es de Grupo Prisa. Yo siempre digo, a manera de broma, que el diario AS es el hermano vago del país. Por aquello de que los periodistas deportivos nos ven como los vagos de las redacciones. Una situación con la que no estoy nada de acuerdo, pero bueno, trabajé para AS México, para TDN, y ya desde hace algunos años no hago periodismo deportivo propiamente, sigo haciendo periodismo, pero estoy haciendo periodismo económico durante más de un año para un portal que se llama Solo Dinero, que es de Nueva York. También trabajé para el diario La Opinión de Los Ángeles y recientemente en Univisión, que era el productor digital del mercado de Fresno, California. Y bueno, también tuve una incursión en la administración pública como coordinador de comunicación social en la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. Y bueno, Dos en el área, ese es mi primer libro como coautor. Lo hice con Hugo Carreón. Yo no trabajé con el ingeniero Lamadrid. De toda la gente que participa en el libro, Francisco Javier González, André Marín, Eugenio Díaz, Ciro Procuna, muchos trabajaron con el ingeniero Lamadrid en Dos en el área. Yo soy el único que no trabajó ahí, pero lo escuchaba. Cuando a finales de la década de los 80, cuando mi papá vio que me interesaba mucho el fútbol, alguna vez me dijo, si tú quieres saber de fútbol, tienes que escuchar Dos en el área, porque esos dos sí saben. Era el ingeniero José Luis Lamadrid, que fue delantero en su época como jugador, y Rafael Puente, que era portero, por eso se llama Dos en el área. Exacto, que es lo que decías hace rato. Yo te decía, ¿por qué le ponías ese título? Y más bien, bueno, a raíz del programa del ingeniero, pero porque también él le había puesto así el programa por esto que me esa situación, porque eran dos, eran los dos conductores, el ingeniero y el Guama Puente, Rafael Puente, que es analista de ESPN, uno delantero, otro portero, por eso salió Dos en el área. Y ahí un poco también de José Luis Lamadrid, porque y decíamos que a veces, en ese entonces el futbolista no ganaba tanto. Él pues su principal interés era ser ingeniero, y sí, aunque no le ejerció como tal la ingeniería, un poco. Pues sí fue ingeniero civil, le fue muy bien, económicamente le fue muy bien en la parte de ingeniería, pero siempre tuvo el gusanito de fútbol, toda su vida ha estado ligada al fútbol. Hay algo que
voy a hacer un spoiler ahí, pero él tiene de alguna manera participación cuando se aprueba el proyecto de la construcción del Estadio Azteca, porque él trabaja en el Departamento de Obras, el Departamento del Distrito Federal. Entonces él supervisa el proyecto del Azteca para los permisos para la construcción. Entonces esa es su etapa como ingeniero civil, que no se conoce mucho. De hecho hay una foto en el libro que a mí me gusta mucho en lo personal, y por eso la elegimos, porque se ve él trabajando como ingeniero. Entonces él siempre estuvo ligado al fútbol, y por eso después incursiona en los medios, empieza a escribir para revistas, y cuando recibe la invitación para trabajar en televisión, pues esa es la foto precisamente, donde se ve el ingeniero en su respirador. No se conoce mucho de esa foto, yo no la había visto en otro lado. Entonces pues él decide incursionar en los medios, aunque no se había preparado tanto para ello. Sí, era un hombre muy culto, fue un hombre muy leído, muy viajado, pero pues incursiona en los medios y su programa duró 26 años al aire. ¿Y en qué temporada más o menos? Empezó en el 87 y salió del aire en 2013. Y pues 12 en el área se convirtió en una escuela para muchos comunicadores que están ahora en los medios, como Ciro Procuna, como André Marín, Eugenio Díaz, que estuvo mucho tiempo, Francisco Javier González, que hace el prólogo del libro. Él ya trabajaba en los medios, ya trabajaba en novedades. Bueno, Francisco, en la presentación que hicimos en Coyoacán, dice que 12 en el área era uno de los múltiples trabajos que tenía en la época, pero el ingeniero lo invita, el ingeniero lo conocía de Canal 13, y lo invita para que le dé el toque periodístico a 12 en el área, porque Puente y el ingeniero sabían mucho de fútbol, pero nunca habían trabajado en medios, nunca se habían dedicado a los medios como tal. El ingeniero era comentarista en Canal 13, pero no sabía mucho de producción y otros aspectos, cosa que Francisco les ayudó. Exacto. Y después se fue incorporando, André Marín era un radioescucha que un día fue a la cabina a conocer al ingeniero y pues lo invitan, se hacía parte hacia el fútbol español. Ciro Procuna también empieza ahí a trabajar, y van incorporando diversos personajes que están en el libro. También está Roberto Gómez Junco. Exacto. Emilio Fernando Alonso era el corresponsal en Guadalajara. Entonces muchos personajes que aquí van a encontrar los testimonios. Incluso hay un testimonio de José Ramón Fernández, que aunque él no trabajó en 12 en el área, pues era el jefe del ingeniero, y lo reconoce como un hombre que sabía mucho de fútbol y que sabía expresarlo bien, sabía hablar bien de fútbol y explicarlo. Que a José Ramón pues siempre le ha gustado trabajar con gente que hable bien, que se exprese bien, que no sea un animador del fútbol como él en su momento llamó a algunos comentaristas de Televisa. Pero también está el testimonio de José Ramón, y pues sí, todos hablan muy bien del ingeniero. Tenemos a Esteban Arce en el libro, que va a decir, ¿qué hace Esteban Arce en el libro del ingeniero Lamadrid? Bueno, el ingeniero Lamadrid le dio la oportunidad de jugar en un equipo que dirigía en el Centro Asturiano. Y esto lo van a encontrar aquí. ¿A ti por qué, dentro de los medios y eso, me imagino, pero por qué fue a él hacer la biografía de José Luis Lamadrid? Porque Hugo Carreón, que es el coautor del libro, él sí trabajó muchos años con el ingeniero, y Hugo y yo somos apasionados del fútbol, pero también de los libros de fútbol. Entonces un día platicando acerca de nuestro gusto por los libros, que hemos leído muchos libros de fútbol español, de fútbol argentino, Colombia también, Perú, hay una tradición de literatura deportiva muy importante, no se diga Inglaterra. Entonces un día platicando, Hugo y yo, dijimos, ¿por qué no hacer un libro del ingeniero? Yo le pregunté, ¿qué está haciendo el ingeniero? No, pues está en su casa, a veces lo invitan a programas. Dijimos, ¿por qué no platicamos con él y hacemos un libro como homenaje a su trayectoria? Claro. Fuimos a platicar con él, le gustó la idea, y desafortunadamente ya no vio el libro publicado porque él falleció el 3 de octubre de 2021. Pero ese día, cuando Hugo me llama para avisarme del fallecimiento del ingeniero, yo estaba en Puebla, y le digo, pues tenemos todo para hacer el libro, tenemos las fotos, teníamos su permiso, hablamos con la familia del ingeniero, con
una de sus hijas, con los hijos, para comentarles la idea. Y le dije, pues tenemos todo para hacer el libro. Entonces decidimos publicarle como un homenaje. Inicialmente lo empezamos a trabajar en 2015. En el 2016 es la inducción al Salón de la Fama del fútbol de Pachuca. Lo queríamos tener para ese tiempo, pero no se dieron las circunstancias, ni económicas ni profesionales. Y luego pues, lo retrasó varias cosas, ¿no? Buscamos patrocinador, luego vino la pandemia, no se pudo, pero bueno, finalmente hicimos el esfuerzo y aquí está Dos en el Área. ¿A partir de cuándo salió entonces? El libro salió a la venta en diciembre del año pasado. Ya tuvimos una presentación en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. Yo lo fui a presentar a un evento académico en la Universidad La Salle. Esta semana vamos a ir a charlar con los alumnos de la escuela de José Ramón Fernández, donde se da la licenciatura en periodismo deportivo. Entonces lo estamos presentando en diversas plataformas donde nos invitan, y pues es muy grato para mí tener este libro pues ya en la calle. Y ahí fue Francisco Javier González, porque él es el que escribe el prólogo, pero estuvo en la feria del libro de Coyoacán. Sí, lo presentamos llegó Francisco Javier González a presentarlo ese día, y también nos acompañó Carlos Calderón Cardoso, que tiene más de 20 libros publicados de fútbol. Yo creo que es uno de los grandes historiadores del balompié mexicano. Sus libros, la mayoría están en Clio, ahora están muchos por Amazon, y él me hizo el honor de acompañarme también ese día. Entonces, hemos tenido presentaciones, creo que va bien. El libro tiene un costo de 250 pesos. Lo pueden encontrar conmigo a través de mis redes sociales. ¿Cuáles son? A ver, en Twitter y en Instagram estoy como @rs_vargas. Ahí me pueden escribir. rs_vargas. Ahí me pueden escribir. Si están en la Ciudad de México, yo se los entrego. Si están en el interior, se les envía con un pequeño costo adicional. Exacto. Por el costo de la mensajería. Sí. ¿No? Sí, el libro pues, ya se ha mandado incluso al extranjero. Me lo pidió una persona de Polonia, que estuvo viviendo en Guadalajara y colecciona libros. Lo que pasa es el tema del fútbol, que yo creo que apasiona a muchísima gente, ¿no? Sí, pues es un tema universal, y como yo lo he comentado en las presentaciones, o sea, es un deporte que se juega hace más de 100 años en México, por el cual hay muy pocas cosas escritas. Últimamente han salido libros, la mayoría esfuerzos independientes. Yo he estado intercambiando libros con autores independientes como Diego Hernández Tejeda, un periodista veracruzano, que me ha mandado sus libros, yo le mandé intercambiamos libros, pero desgraciadamente son esfuerzos individuales. Claro. Las editoriales grandes no se interesan mucho en el tema del fútbol, y también la gente no lee tanto de fútbol, ¿no? O sea, hay muchos libros, hay muchos grupos en redes sociales, grupos en Facebook, gente en Twitter que tiene cuentas de historia del fútbol mexicano, pero pues no van a las presentaciones y no leen, se quedan con muy cosas. Y hay gente muy valiosa, hay gente que de repente uno ve sus posteos y pone historias desconocidas, ¿no?, para nosotros, porque escriben de equipos de tercera división, de segunda división, equipos que ya desaparecieron, pero es gente que tiene muchísima información. Claro. Y yo creo que sí se debería hacer un esfuerzo para tener todo ese material. Por ejemplo, en Argentina, que es lo que tengo más cercano, porque... y son más futboleros, ¿no? Pues sí, son muy apasionados. Ajá, son muy apasionados. Pero hasta los equipos de barrio tienen su libro, ¿no? Hay personajes, hay biografías, historias, hay estadísticas, hay una... Y mira que debería ser que también aquí en México, porque aquí tenemos muchísimas canchas. Aquí se juega fútbol amateur, llanero, ¿no?, como le llaman. Yo por ahí me he encontrado, cuando yo cubría fútbol llanero para el diario Metro, estuve cubriendo fútbol llanero, me encontré con pequeños libritos de equipos de llano, de un equipo de allá de Magdalena Contreras. Fui a cubrir una final y me dieron un libro que hicieron ellos, bueno, un libro pequeño de unas
35, 40 páginas, pero con la historia de su equipo. Entonces, aquí se podría hacer muchas historias, hay muchas historias para contar, pero uno, no hay apoyo económico, son esfuerzos personales, como el que hicimos nosotros, pero hay otros que sí se podrían vender, ¿no? Y te digo, las historias de barrio son... Se podría contar, o sea, hacer un libro nada más del estadio Maracaná de Tepito, ¿no? Que hay un estadio ahí donde han salido jugadores, o de los llamados talacheros, que son los jugadores profesionales o exprofesionales que juegan en ligas amateurs y les pagan dinero por jugar ahí, ¿no? También de eso se podría hacer un libro, porque ahí ya me tocó ir a cubrir, cuando trabajaba para Metro, ligas en el Bordo de Xochiaca, la liga de la Central de Abasto, que le ponen mucho dinero los dueños de los equipos para contratar a los jugadores profesionales. Hubo mucho una temporada, no sé si todavía existen estas canchas de Fut 7, ¿no? Y Fut 7 se puso de moda. Había un equipo aquí, creo que se llamaba Toros DF, porque en Monterrey el equipo fuerte, donde había exprofesionales, como Cicinho, el papá de Giovanni y Jonathan Dos Santos, se llamaba La Raza, y era un equipo fuerte, y hubo un tiempo que estuvo de moda. Maradona vino a jugar un partido en un torneo internacional de fútbol rápido en Pachuca, por ahí del año 93, me parece, 93, 94, por ahí vino Maradona. Entonces se juega mucho, pero ya sea el de 7, o fútbol rápido, o en los llanos, amateurs. La Liga Española fue muy fuerte y de la que salieron grandes jugadores que luego fueron profesionales, ¿no? Como Roberto Gómez Junco, como los hermanos Tena, que ellos eran vecinos de la unidad Modelo, de donde es Guillermo Arriaga, eran amigos ahí. Entonces los Tena eran parte de la Liga Española. Hubo muchos jugadores. El Centro Asturiano fue una cantera riquísima de jugadores. Y ahí el ingeniero fue el entrenador de la selección del Asturiano en algún momento. Vamos a seguir platicando un poquito más, a lo mejor ya, porque ya la fuente ya les aburrió. Ya nos está mojando. Entonces ahorita regresamos y seguimos platicando con dos en el área pues de Roberto Vargas, que está aquí. Gracias. Ahora estamos ya aquí, en otro lado, en un parque, estamos encontrando una cancha de fútbol. Qué difícil encontrar una cancha de fútbol en el centro de la ciudad, porque esto podemos considerarlo parte del centro de la ciudad. Estamos en la colonia Roma, estamos en el Jardín Pushkin, enfrente del... no sé si es el Parque Pushkin, estamos enfrente del... Sí, eso ya no sé, del centro médico. Pero ¿cómo nos costó encontrar una cancha de fútbol por aquí? Sí, sobre Avenida Cuauhtémoc, y luego el sol. Y encontramos una cancha de fútbol rápido, pero pues está techada y cerrada. Pero hay niños jugando, que es positivo, ¿no? Es la tarde, todavía no son vacaciones, pero hay niños jugando y eso es bueno para este deporte, ¿no? Sí. Y bueno, este libro, que estamos hablando dos en el área, contiene un poquito de esas anécdotas que te contaba a ti el ingeniero. Sí, pues es su vida. Por eso creo que fue muy acertado venir aquí a la Plaza Río de Janeiro, donde él jugaba con José Antonio Roca, con Raúl Cárdenas, con Atota Carvajal, como platicamos hace rato. Pues todos estos eran llanos y aquí jugaban los niños, ¿no? De repente, cuando cuando editaba el libro, cuando leía y escuchaba otra vez las entrevistas con el ingeniero, pues de repente me hizo acordar de uno de mis libros favoritos, ¿no? Las batallas en el desierto, porque también aquí jugaban, ¿no? En estos llanos de la colonia Roma, la Condesa, la Hipódromo. Y también un libro reciente de Héctor Aguilar Camín, que se llama Fantasmas en el Balcón, también habla de toda esta zona de la Condesa, sobre todo de la Condesa y el Parque México, ¿no? Pero finalmente es toda esta zona. Entonces, pues cuando platicábamos Hugo y yo con el ingeniero, pues sí, acordarse de esta zona, mis compañeros de colegio, de cuando se venía a jugar aquí. Él cuenta que pues, lo dejaban salir a jugar, pero hasta que terminara la tarea, ¿no? Como muchos de nosotros. Sí. Entonces, pues sí, ¿quién no jugó pero fútbol? Podías salir y jugar, y lo que hoy en día pues ya no sales y juegas, pero el mencionado FIFA y eso sí, hasta ya internacionalmente, pero ya no hay cascaritas en la calle,
O a lo mejor sí, pero pues en colonias, no en el centro ya es imposible, pero a lo mejor en la periferia, o si no, pues en deportivos, en parques. Recordó un poquito esto de que el niño cuando dijo, bolita, por favor, ya no oyes esa frase, decir, no bolita, por favor. Bolita, por favor, era clásico, ¿no? Sí. Y me acuerdo una frase de César Luis Menotti, que decía que en México, contaba una anécdota que decía que México no iba a ser una potencia de fútbol hasta que nadie, se iba un balón, se perdía un balón y que te lo regresaban con el pie, ¿no? Que aquí se iba un balón, pedías bolita por favor, te lo daban con la mano, ¿no? Pues en Argentina se va un balón y todo el mundo le pega la pelota, ¿no? Todo el mundo quiere patear la pelota, entonces pues son otras culturas, son otros tiempos, pero ahorita sí nos costó trabajo encontrar. Y eso que nos mencionan más como un país futbolero, ¿no? O al menos es el deporte número 1 que hay en México. Es el más popular. Ajá. Es el que deja más dinero, es el que mete más gente a los estadios, aunque da gusto ver también estadios de fútbol americano lleno, aunque digo, ya hay una liga profesional, pero los clásicos, Poli UNAM siguen llenando estadios, los clásicos en Monterrey siguen, llenan estadios, también es grato ver eso, pero sí, el fútbol es de lo que más se habla, ¿no? Y no somos los mejores en y no somos fútbol. Una potencia, exactamente. Y ahora el béisbol dio una grata sorpresa, ahora en el Clásico Mundial, las chicas de nado artístico han ganado medallas. Exacto, ajá. Sí, entonces, pues, con sus bemoles, ¿no? Como siempre. Sí, pues, y pues México es potencia en otros deportes, ¿no? Como el boxeo. Ya en arenas, el Canelo llenó hace poco el estadio Akron, Julio César Chávez llenó alguna vez el Estadio Azteca, en aquella pelea recordada con Frankie Randall, pero pues sí, el fútbol es lo que más se practica. Oye, Roberto, y también hablando un poquito de ti, ahorita estás escribiendo y tienes ahí alguna columna. Sí, tengo desde hace un año y medio más o menos, tengo una columna que se llama La Terca Memoria, se publica cada domingo en la Lista News. Es una columna pues de recuerdos personales. Siempre digo que la nostalgia es mi droga favorita y trato de relacionar hechos personales con algún hecho de coyuntura o con alguna celebración como el Día del Padre, el Día de la Madre, cumpleaños. Escribo de deporte, también escribo de política, no me quiero meter, es un tema, está muy polarizado el país como para tener otra columna ahí hablando de mis filias, de mis fobias, pero pues, hablo de deporte, hablo de libros, de literatura, también un poco de música, de conciertos y de heavy metal. Creo que tengo varias columnas dedicadas al heavy metal, que es un género. Y que también ese tipo de conciertos luego han ocupado estadios. Sí, llena el Foro Sol, se llena, hay festivales importantes aquí en México, entonces mi columna va de esos temas, ¿no? Temas muy personales. Ayer la columna que salió esta semana habla del Estadio Azteca a partir de una canción de Andrés Calamaro, una canción horrible que se llama Estadio Azteca, y los recuerdos del Coloso de Santa Úrsula, que esta semana cumplió 57 años. Fue inaugurado en 1966. Entonces, pues, ¿quién no ha ido al Estadio Azteca? Ahora me acaba de mandar un mensaje una de mis lectoras que dice que ella fue a hacer su examen para la UNAM en el Estadio Azteca. A mí no me tocó, yo sí hice examen para la UNAM, pero sí recuerdo cuando el Estadio Azteca... Yo soy del Poli, pero yo hice el examen en el Palacio de los Deportes. Ah, pues ya ves, o sea, lo usaban antes. Sí, era, porque aparte era el examen, pues sí éramos menos, y todos de una vez se hacía uno solo, un día para la UNAM y otro para el Poli. Pero así fue. Sí, pues hay gente que hizo su examen ahí. Si no te gusta el fútbol, pues a lo mejor fuiste a ver al Papa o el cierre de campaña de López Obrador alguna vez, o si no, algún tiempo hicieron competencias de motocross ahí adentro del Estadio Azteca. Que dañaron mucho ahí el pasto. Se dañó mucho el pasto, o a conciertos, ¿no? Pues ahí, exacto, y que cada año, por ejemplo, también que hacían del Tazón Azteca. El Tazón América. El Tazón América, también sí, ahí, y tapan incluso el pasto, ¿no? Para poner el otro. Sí, pero sí se daña. Ya se jugaron partidos de temporada oficial en el Estadio Azteca. Tuvieron que hacer modificaciones. Los Raiders
que es mi equipo, han jugado 3 veces en el Azteca, solo los pude ver una vez, pero te digo, si no has ido a un partido de fútbol, hay americano, conciertos, hay un concierto de Menudo a principios de los 80, ¿no? Que lleno, todavía no había escenografías, todavía no había la tecnología para los conciertos, era Menudo ahí haciendo playback, ¿no? Ahí un escenario chiquito en el centro del escenario, del centro del campo, y se llenó. Entonces, creo que todo el mundo, de alguna manera, tiene alguna anécdota con el Estadio Azteca. Eso trato de reflejarlo en la columna. Cuento un poco de la historia y también alguna anécdota, ¿no? Esa parte de la terca memoria pues, ha resultado muy enriquecedora, que de repente pues, yo subo la columna a redes, la distribuyo entre conocidos en grupos de WhatsApp y la gente me escribe sus recuerdos, ¿no? Ayer alguien puso, bueno, si no fuiste a ver un juego, por lo menos, a lo mejor viste la película esa de Matando Cabos, donde hay una escena de la volcadura de un auto allá dentro del Estadio Azteca. Entonces, pues sí, has pasado por fuera del Estadio Azteca. Y a mí me ha tocado ver, llevar a amigos argentinos, aunque sea ver por fuera del Estadio Azteca, y pues es una reverencia absoluta. Es imponente el Estadio Azteca, y pensar que eso era un llano. Sí, era, o sea, terreno totalmente baldío, solitario, donde estamos platicando a Emilio Escarga Vidaurreta, se le ocurre hacer un estadio. Bueno, para pedir la Copa del Mundo, ¿no? Exacto. Tuvieron la visión para hacer eso. Entonces, pues es el único estadio que ha visto 2 finales. ¿Se estrena cuándo dices? El 29 de mayo de 1966. Y para ocuparse en México 70. Sí, primero en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, y luego, que incluso fue... No, la inauguración se hizo en el 68, ¿no? En el 66, y luego los Juegos Olímpicos fueron en el 68. Ajá. Pero la inauguración de los Olímpicos del 68 fueron precisamente en Seúl. Sí. Pero hubo juegos que se disputaron en el Azteca. En el Azteca. Entonces, te digo, es un escenario imponente. De eso escribí en la terca memoria esta semana, pero voy cambiando los temas. Obra de Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez y Mijares Alcérreca, es el otro arquitecto. Y pues ya tiene una estructura impresionante, pero pues ya es un estadio vetusto, ¿no? 57 años. Sí, en Estados Unidos construyen estadios con una duración de 30 años, ¿no? Sí, hay estadios que se inauguraron mucho después que el Azteca y ya no existen, como necesita ya su remodelación, ¿no? Sí, le han ido haciendo modificaciones, le han puesto pantallas, alguna vez hubo un restaurante ahí y redujeron el aforo, ¿no? Ya no son los 120,000 asientos que tuvo en algún momento, ¿no? Ahora ya son menos, pero sigue siendo un estadio funcional y vivirá su tercera Copa del Mundo en 2026. Sí, ya próximo. Entonces, y le están haciendo algunos arreglitos, ¿no? Precisamente para eso. Le van a hacer. Por ejemplo, para jugar partidos de NFL tuvieron que hacer unos nuevos palcos, modificar vestidores, porque, pues, tú sabes, son mucho más jugadores, pero sí se le han hecho modificaciones. Se pusieron las pantallas. Hoy leía una anécdota de un amigo argentino que dice que la primera vez que vino al Azteca buscaba el sistema de sonido que en el Mundial de 86 proyectaba una sombra que parecía una estrella en el campo. Entonces todos decían, dice que vino a Estadio Azteca y dijo, pues a ver, ¿dónde está esa cosa que colgaba? Una piñata, ¿no? Empezó a buscar, no, pues esa fue para el Mundial, tenía una forma característica que proyectaba ese tipo de estrella en el campo, pero ya no existe, ¿no? Entonces sí muchas otras cosas. Se ha ido modificando. La voz oficial ya no existe tampoco. De don Melquiades Sánchez Orozco, que era la voz que también lo conocían por el de XHGC, el Servicio de la Comunidad. El Servicio de la Comunidad. Y buscaban a los niños perdidos y personas. Y creo que comienza así porque en el Estadio Azteca eso decía, o sea, el niño Rafael Martínez no espera a sus papás en la salida tal. Sí, tenía un vozarrón don Melquiades y ya también murió. Un gran personaje. No, ya tiene tiempo. Un gran personaje porque pintaba. Sí. Yo me lo encontré muchas veces en los pasillos de Televisa Chapultepec, porque iba a grabar, era un locutor comercial, era muy característica, ¿no? Entonces cada estadio pues tenía su voz. En el estadio de Ciudad Universitaria, la voz era el ingeniero Torres Herrera, que era el que siempre presentaba las alineaciones y terminaba diciendo, esto es la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, pues ya tampoco existe, ya cambiaron, han ido cambiando.
las voces, ¿no? Acá se le llama el sonido local. En Argentina es la voz del estadio. Y daban comerciales y las alineaciones y servicios como este de Don Melquiades, de el niño que se perdió, lo espera a su papá en la puerta. Mira, yo soy muy aficionado a esto del fútbol, yo te decía, pero por ejemplo en un estadio lo único que oyes es la alineación, el niño perdido y gol de tal. Pero pues como estás acostumbrado, por ejemplo, a la tele, ahí sí te lo pierdes. No hay ni repeticiones, ni quién se lo pasa a quién, ni... No, es la magia de ver un partido en directo, ¿no? Está bien como el fútbol americano, que escuchaba en algún partido que fui al Estadio Azteca, precisamente, que la gente está viendo el partido y sí hay pantalla y todo, pero la gente está acostumbrada a ver la línea amarilla que marca el primer 10 en las transmisiones. Sí, un poquito también para saber qué pasó, ¿no? ¿Qué está pasando allá? Si eres aficionado al fútbol americano, o como en mi caso que he jugado algunos años, pues sabes que tienes que estar volteando a ver a las bandas, las cadenas y el dado, ¿no? Y ahí te dice segundo, tercero, primero y 10, y vas viendo cómo avanzan, ¿no? Pero si no estás acostumbrado, si no le sabes, vas al estadio y quieres ver la línea amarilla, ¿no? Pues no, eso no existe. Es parte de la magia de ir a los estadios, ¿no? Digo, aquí estamos muy cerquita muy cerca del cruce de Cuauhtémoc con Viaducto, donde estaba el famoso Parque Delta. Parque Delta, y luego llamado Parque del Seguro Social, que estuvo años, ¿no? Ajá. Hay veces que las pelotas salían botando hasta el viaducto. Sí, exacto. ¿No? Y destacaba una de béisbol. Sí, jugaban los Diablos Rojos. Los Diablos y los Tigres, cuando los Tigres eran los Tigres capitalinos, que llamaban la serie que se conocía como la Guerra Civil. Exacto. Que era el clásico de béisbol o el derbi, como se llama en el béisbol, no solo el beisbolero, pero era la rivalidad clásica de aquí. Luego Tigres pues se fue a Puebla y se fue a Cancún, y ahora no sé dónde jueguen, o si sean Tigres, o sean Pericos, Venados, o yo qué sé, ¿no? Son Tigres, pero están en Quintana Roo, y uno de los dueños es el Toro Valenzuela. Fíjate. Sí. Oye, y después otro día hablaremos del fútbol, pero por lo pronto, dos en el área, amigos. Vuelve a decir tus redes para que ellos, todos los aficionados al fútbol, ahora sí, aficionados que viven la intensidad del fútbol. En Twitter y en Instagram me encuentran como @rs_vargas. Ahí pueden preguntar por el libro. Si están en Ciudad de México, yo se los llevo. Si están en el interior interesados, pues se los hago llegar. Claro. Cuesta 250 pesos. Y pues si les gusta el fútbol, si les gusta la historia del fútbol, y también un poquito la historia de esta ciudad, pues vale la pena. Si les gusta el periodismo, también vienen buenas anécdotas de comunicadores que están vigentes, como José Ramón Fernández, Francisco Javier González, Roberto Gómez Junco, Rafael Puente, todos. Sí. Y acá, pues mira, nos estábamos quejando de que no hay una cancha de fútbol, y mira ya. Y está acá enfrente y nos van a tocar los bolas. Llegaron unos chicos a pelotear, por ahí se escuchará, y pues está bueno, ¿no? Entonces, oye, Roberto, pues muchísimas gracias, de verdad, por platicarnos acerca de este libro, que yo creo que está muy interesante para todos aquellos que les guste y que no les guste el fútbol, para que lo lean. Gracias. No, pues gracias a ti, Arturo, por la invitación. ¡Auch! Ajá. Cayó el balón por acá. Pasó arriba de la portería. Bueno, pues gracias por la invitación, y pues a tus órdenes. Compren el libro, lean Dos en el área, y los invito a que lean La Terca Memoria cada domingo en La Lista News. Ahí están todas las columnas, y a lo mejor por ahí se van a ver reflejados en alguna historia, en alguna anécdota. No se van a arrepentir, es una buena lectura también. Ahí está. Y nosotros pues nos vemos el próximo jueves, como cada jueves a las 7 de la noche, aquí en Crónicas de Banqueta TV, con Crónicas de Banqueta Presenta. Gracias. Y nos vemos el próximo jueves.